Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Fanora Bendaño y Manuel Espinosa Jarquín sobre la situación del país. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Me parece que a fuerza tenemos que empezar por lo más reciente que ha ocurrido y tal vez en un orden cronológico. Y empiezo preguntándole, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en donde prácticamente declara que Nicaragua es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Somos un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. La situación del país, los ciudadanos nicaragüenses representan un peligro para la seguridad. Como quieran, cualquiera de los dos, bateo libre. Yo quiero ser sincero en esto, uno, porque mi especialidad realmente es relaciones internacionales y tengo una especialidad geográfica sobre los Estados Unidos. Por muchos años estudiamos en este país varios tipos de sistemas políticos, legislativos, económicos, militares, etc. Lo de llamarnos a nosotros amenaza nacional es una soberana payasada y discúlpeme por favor porque no puedo darle otro epíteto que eso. El problema aquí es siempre esa política de doble rasero de los norteamericanos. Ellos, como decimos en buen nicaragüense, matan, van a la vela y lloran. Así de sencillo. Como los norteamericanos se atreven de calificar a nuestro Estado como una amenaza nacional, si cuando son ellos los que representan una amenaza global. China, en presupuesto militar, no se le acerca ni a la mitad. Y los rusos, ¿verdad? Que tanta algaraca hacen sobre los rusos, es el 10% de su presupuesto militar. Tienen más de 800 bases alrededor del mundo. Los mayores terratenientes y latifundistas del mundo son los norteamericanos, porque cuando comenzás a contar todo el territorio que ocupa cada base norteamericana en el mundo, vas a ver que son países enteros lo que parcialmente tienen ocupado. En Honduras hay bases militares, una enorme base en Palmerola, en Rotán tienen una base de tropas especiales, los Costa Rica se dieron ahí tremendo territorio para una base norteamericana. Estamos rodeados, ¿verdad?, de su actitud belicosa, militarista, agresiva, intervencionista. Tenemos una historia de ataque a nuestro país, de intervencionismo, de instalación de dictaduras como la somocista, financiamiento a toda la contra, lo que nosotros hablamos el otro día en este programa, voladuras de tanques, de petróleo, minado de puertos. Y nosotros en ningún discurso he escuchado que nos refiramos a ellos con la algaraca de miedo que ellos tienen. Entonces, ¿cómo pueden ellos calificar a nuestro país de amenaza nacional si son ellos los que tienen al mundo permanentemente bajo un ataque psicológico, de ablandamiento psicológico, por el grado excesivo de uso de la fuerza que ellos tienen? Pero Nicaragua, Manuel, Nicaragua, el gobierno de Nicaragua en varias ocasiones ha referido al gobierno de los Estados Unidos como enemigo, o a los Estados Unidos la actuación estadounidense como enemiga de la humanidad. Porque lo son. O sea, en estas cosas hay que estar claro. Mira, viene este presidente, ¿verdad?, de turno, que tiene que cumplirle al complejo militar industrial, al establishment económico, al monopolio petrolero que existe en su país. Y como él está tan debilitado al interno de su propio político, ¿verdad?, sabemos cómo lo acusan, que está en las manos de Putin, etcétera, etcétera. Saber qué tipo de alianza al interno está haciendo con el Congreso, con esos congresistas radicales republicanos, para alcanzar alguna cuota de poder interna y que no le den el impeachment tras las elecciones de medio término. Él tiene sus propios problemas, pero en ese afán de salvarse él, pone en el tapete a la pobre Nicaragua, que tanto nos ha estado costando construir. Yo sí digo, eso es una orden ejecutiva imperial. ¿Por qué? Porque
ellos siempre están tratando de violentar el derecho internacional. Mira, aquí está el doctor presente, él conoce muy bien estos casos. Tiraron 2 bombas en Japón. Al final de la Segunda Guerra Mundial no era necesario. Si ya la Alemania fascista estaba destruida. Alemania sí pudo en determinado momento dominar a todo el mundo. Los japoneses no iban a tener ese nivel. Le dejaron ir a Hiroshima y Nagasaki 2 bombazos. Ahí está el tribunal de toque abierto. En Dresden, para que los soviéticos no encontraran nada más que ruinas, bombardearon la ciudad. 10.000 y pico de vidas se fueron. Está el tribunal de Dresden abierto. Junio del 86, La Haya. Ahí está esa sumita de 10 millones de dólares que no nos pagan. O sea, violentan cada día el derecho internacional, la vida de la humanidad. Y tienen que decir las cosas claras, pues. O sea, los académicos realmente tenemos una cuota de responsabilidad permanente en ponerle los puntos a la I. Fanor, somos enemigos de los Estados Unidos, somos un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. En primer lugar, agradecerte que me hayas invitado y estar a la altura de mi maestro y hermano Manuel Salvador, por cual respeto muchísimo. Igual. Aunque a veces no compartamos algunas ideas. Pero es que ese es el chiste. Me parece a mí que ese es el chiste. Es decir, porque somos diversos, distintos, tenemos pensamientos distintos y demás, ¿no? Y nos respetamos. Claro, vaya, pues un profundo respeto académico para el maestro. Sí creo que no era necesaria declarar a Nicaragua como una amenaza. En lo particular no. Pero sí también analizo que es una medida política del presidente Trump para tener argumentos en ese eje que ha denominado él esa trilogía, para esos elementos en el Congreso, en el Senado, en el Pentágono, se armonicen con la Casa Blanca y poder ejecutar una política en base a la plataforma de sus intereses en América Latina. Intereses que habían estado abandonados hasta hace poco. Eso, intereses que habían sido desplazados por atender aspectos en Medio Oriente, en Europa y en el interés también de contener el crecimiento e influencia política, ya no digamos económica, de China y las habilidades políticas de relaciones con los países en vías de desarrollo de Rusia. Me parece a mí que debe haber un discurso más centrado, ¿sí?, de parte de los denominados gobiernos de izquierda. Porque cuando nos conviene somos amigos de los Estados Unidos y cuando no nos conviene de repente son los enemigos de la humanidad. ¿Por qué vamos a negar en este análisis, doctor, la alianza del gobierno del presidente Ortega con los Estados Unidos en estos últimos 10, 15 años? ¿Por qué se va a negar eso? Un aliado estratégico en Centroamérica fue el presidente Ortega de los gobiernos norteamericanos. Un aliado premiado, doctor, por el gobierno norteamericano. Condecora el gobierno de Ortega a jefes militares en misiones. Hacen maniobras militares con los Estados Unidos. Han sido contención de inmigrantes, como fue el caso de los cubanos, para que no llegaran a Estados Unidos. ¿Cómo hablamos entonces de doble discurso? ¿Cómo hablamos entonces? Ahora, yo no es que esté en contra. Y he dicho que eran buenas las estrategias para una alianza contra el crimen organizado, contra la trata de personas, contra el terrorismo. Estoy clarísimo de eso. Lo que te quiero decir es que un país debe sostener moralmente sus dirigentes discursos consecuentes de que estamos aliados en puntos estratégicos con una potencia. Pero cuando conviene, eran nuestros grandes aliados y amigos como el gran capital. Y de repente te dice que son los hijos de los ricos que estudian en universidades privadas. Ese doble discurso, eso también de matar e ir a la vela, es lo que no debemos de seguir manteniendo. Es lo que debemos de decirle a nuestra comunidad
nicaragüense, a la comunidad académica, que Nicaragua debe ir asumiendo una mayoría de edad en sus relaciones internacionales sobre una política mundial cambiante, donde los conceptos de autodeterminación, los conceptos de soberanía, los conceptos de reciprocidad se están, quieras o no, reinventando en una reingeniería mundial que obliga a arquitecturas políticas domésticas a plantearle a los países cómo mantenemos el principio nacionalista, cómo mantenemos la soberanía, cómo mantenemos el espíritu de esa relación entre los países en un mundo globalizado. Sí creo yo que los Estados Unidos no, como potencia actúan como tales, y nosotros como país de esta soberanía moderna, de estas relaciones en política mundial, también debe de ser una medición hasta dónde debemos de llegar. Yo no estoy de acuerdo con ningún decreto imperial, y aquí lo he expresado y en todos los medios de comunicación. Yo creo que las soluciones son de Nicaragua, pero también de repente, abismalmente, irte a los 180 grados y a veces llegar a los 360 grados, ahí es donde me preocupa la política exterior de Nicaragua. Pero, a ver, decía Fanor un doble discurso, pero yo lo veo como un discurso único en el que se habla del derecho a la autodeterminación y a las relaciones en igualdad entre las naciones, porque eso es lo que ha proclamado Nicaragua, ¿verdad? Y en ese sentido, la cooperación con las naciones, no solamente con Estados Unidos, con todas las naciones, es decir, aquí en el caso de Centroamérica, Nicaragua ha procurado tener la mejor relación posible de cooperación con el resto de las naciones. Por eso es que se fue a La Haya, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, para que fuera La Haya y no un pleito vecinal el que tomara decisión y resolviera el asunto. Que resuelva el derecho internacional, los diferentes entre los países hermanos. Pero justamente el tema de la cooperación de Nicaragua con los Estados Unidos en materia anticorrupción, en materia lavado de dinero, crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, migración, es decir, han sido parte de la cooperación de Nicaragua con los Estados Unidos, porque Nicaragua, lo cierto, es decir, el producto del lavado de dinero no pasa por Nicaragua, o no queda en Nicaragua. Eso es un negocio de Estados Unidos y Sudamérica, básicamente. El terrorismo es Estados Unidos y Medio Oriente. Además, es un gran logro del país. Como nosotros, hay que reconocerlo con valentía. Un gran logro del país, la contención al crimen organizado, la contención del lavado, la defensa de la soberanía, el cuidado del territorio. Obviamente que hay jugado un papel determinante un ejército nacional con un principio, una doctrina y una calidad de un ejército eminentemente profesional. Por eso, yo consideraría además del Estado de Nicaragua. Yo consideraría que el Estado de Nicaragua se vuelve un problema para la seguridad de Estados Unidos si no estuviera haciendo eso, y no lo ha dejado de hacer, lo ha venido haciendo y lo continúa haciendo. En una línea, yo estoy claro, pero lo que te hablo es el discurso. Y sostengo eso. Yo lo que veo es tal vez una extraña percepción sobre el concepto tal vez de alianza, ¿verdad? Como un concepto que aquí arroja Néstor, que es el de cooperación. En las relaciones, vamos a decir, bilaterales o multilaterales, hay muchos temas de carácter internacional, ¿verdad? Regional. Ustedes saben que los temas del terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, el medio ambiente, son temas que trascienden a la frontera, ¿verdad? Y el gobierno de Nicaragua, con el comandante Daniel, simplemente ha hecho lo correcto: tratar de impedir, luchar lo más que se pueda con los menores recursos que tienen otros presupuestos militares. Ahí nomás tenés los hondureños, tienen bases militares norteamericanas. Con esa base, esa cantidad de tropas, sería suficiente para controlar toda la región, ¿verdad? Crearon, apenas triunfó la revolución en Venezuela, reactivaron la cuarta flota. Si nosotros nos ponemos a analizar la capacidad, no solo destructiva, sino el radio de protección que puede una flota naval controlar, está hecha para controlar todo el continente latinoamericano. Ahí ni un botecito se les debiera de pasar. Sin embargo, el consumo de la droga dentro de los Estados Unidos no se ha parado. Vos ves que quiebran
el cartel de Cali, el cartel de Sinaloa, pero nunca dije que era el cartel de Nueva York, el cartel de California, el cartel de Miami, porque es un negocio para ellos. Mira, el problema es con los norteamericanos, y sigo insistiendo en tener posiciones bien firmes sobre este tema, es que la mentira en ellos, en la política internacional, la falsedad que ocupan para agredir a los pueblos, es infinita. Mira, las caravanas que van, ¿verdad?, de Honduras, El Salvador. Los adversarios de Trump dicen que es Trump el que la creó para generar el voto de los racistas, de los nacionalistas, de los rednecks norteamericanos para las elecciones de medio término, ¿verdad? Trump dice que no, que es Maduro, ¿verdad? Entonces, al final, no son los gobiernos de esos países los que producen tanta estabilidad los culpables, ¿verdad? A los gobiernos donde ellos tienen base y les financian tanto para controlar la migración, el narcotráfico y el crimen organizado. Somos nosotros la amenaza nacional. ¿Por qué? Será porque el elevamiento de nuestra seguridad, el fortalecimiento de nuestra soberanía, ¿verdad? A ellos eso les asusta. Porque nosotros no estamos viendo también los preparativos de estas potencias. Hace 5, 10, 15 años. Nosotros estamos localizados, enfocados al qué hacer interno, pero no estamos viendo ellos cómo desde ahora están sometiendo, posicionando a sus piezas en ese tablero geopolítico de que 10 años. Y nosotros, así como nosotros los consideramos a ellos enemigos de la humanidad, ¿verdad?, porque lo son, así ven a nosotros como el patio trasero, los peones de su tablero de ajedrez, ¿verdad?, donde pueden ellos hacer lo que se quiere. Entonces, no puede el maestro aquí, ahora el colega, decir que hay un doble discurso, porque antes éramos aliados y ahora ya no lo somos, entonces ahora viene un momento y les decimos que son enemigos del maestro. No, hay temas donde se cooperan, temas donde el gobierno ha funcionado bien, correctamente, ¿verdad?, con tremenda nota, y temas donde hay que estarles diciendo, señores, paren. Ese documento imperial que firmó Trump dice cuando termina, y ordeno a todas las agencias, ¿verdad?, del gobierno que atiendan y cumplan la ejecución de esta orden. En el imaginario del mundo, ¿cómo la CIA va a cumplir esa orden? ¿Cómo el Pentágono va a cumplir esa orden? Operaciones especiales clandestinas, paramilitares, todo lo que nosotros sabemos, y el Pentágono no construye piñatas ni juguetes para niños. Lleva la guerra al mundo, como está Siria, como está Libia. Entonces uno tiene que ser serio en cómo nosotros lo vemos, porque si nosotros de repente tratamos de ser personas en esto, no estamos entendiendo que el futuro de nuestro país, el futuro de nuestros niños, lo poco que hemos construido en nuestra misma dinámica interna, que nos ha costado a nosotros, que nosotros hemos puesto un montón de muertos, están otra vez. Entonces, yo creo que más bien aquí debe haber una unidad nacional para estar evitando, permitirle a estos injerencistas globales el mismo accionar de siempre. Ok, voy a hacer una pausa. Me está pidiendo producción una pausa. Pero ahí tocaste un tema importante que es el cumplimiento de la orden ejecutiva que tuvo su primer producto casi inmediatamente después. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín y Fanor Avendaño. La orden ejecutiva del presidente Trump tuvo una reacción inmediata del Departamento del Tesoro con sanciones a la vicepresidenta Rosario Murillo y a Néstor Moncada Lago, al que señalan como asesor de seguridad nacional para Nicaragua. En la orden, o más bien en esta comunicación del Departamento del Tesoro norteamericano, se acusa y responsabiliza tanto a la vicepresidenta Murillo como a Moncada Lago
de una serie de hechos que a mí lo que me suena es que hubo juicio y condena, con ausencia de los participantes. Simple y sencillamente se presumió su culpabilidad sobre los hechos que se están señalando o sobre lo que se está señalando, ¿verdad? Y se aplicaron sanciones. Porque hasta donde yo entiendo eso, no ha habido una investigación específica, concreta, profunda de los Estados Unidos sobre esos hechos que ellos señalan. Quisiera intervenir haciendo propias las últimas palabras del maestro. Aquí se soluciona parte de esto con un diálogo nacional entre nicaragüenses. En eso estamos de acuerdo. Yo creo que tiene que haber un consenso total. Que si querés lo tocamos. Esa parte claro, la tocamos en breve. Y lo otro es que sí creo yo que hay una actitud imperial de los Estados Unidos y nunca lo he negado. También he resaltado muchas veces la actitud imperial y agresiva de Rusia para algunos pueblos. No fue Estados Unidos que comenzó lo de Siria. No fue. El gobierno del presidente Putin tiene una actitud agresiva e imperialista. Y no es hasta ahora que Rusia la tiene. Entonces, tan imperio es los Estados Unidos como tan imperio es Rusia, como tan imperio quiere convertirse omnímodamente los chinos. Pero en Siria el conflicto empieza con querer votar al presidente Bashar al-Assad. Por eso, pero hay una intervención por adueñarse de las riquezas de Siria y ahí hay intereses de varias potencias. Lo de Siria sería un caso que lo empezamos ahorita y llevamos 10 programas y no lo vamos a terminar y nos vamos a diluir un poquito de lo que estaba planteando. Sí, yo creo que Nicaragua como país no tiene que tener una legislación de una potencia, algo que induzca a lo que vamos a hacer acá. Yo sí estoy clarísimo de eso. Como nicaragüense rechazo cualquier tipo de injerencismo de esa forma tan, diría yo, tan imponente. Pero hay nicaragüenses ahí que están yo te dándole doy mi posición como académico nicaragüense. La bienvenida al injerencismo gringo. Y ni siquiera como un simpatizante del señor presidente Ortega, sino como nicaragüense. Lo otro es, sí creo que hay que hacer un muro de contención política dentro de Nicaragua y para los nicaragüenses. Eso pasa por una política interna de defensa de los derechos humanos. Si nos oponemos a una actitud, si nos oponemos de que no se está dando el debido proceso para cosas contra Nicaragua, hagamos el debido proceso por los de aquí. Necesitamos una política cristalina, diáfana, pero por lo menos básica de derechos humanos en Nicaragua, y va a ser la primera batalla que pueda ganar el gobierno del presidente Ortega. Y lo hemos dicho muchas veces en los medios de comunicación. Hay que buscar la forma, cómo ir entendiéndonos, porque también hubo injusticia por todos lados. Primero hay que reconocer que hubo hechos violentos y que no hay una sola parte involucrada, profesor Salvador. No podemos decir que los sandinistas agredieron a todo el mundo. Sería, sinceramente, burlarnos de la gente. Hay policías afectados. Hay militantes, simpatizantes del gobierno afectados. Pero hay cientos también de militantes de la oposición y de personas de la sociedad nicaragüense que han sido muertos, que están encarcelados, que están desaparecidos. Y esa justicia para todos, ese debido proceso para todos, se requiere ir encontrando soluciones. Los problemas de Nicaragua, profundidades que hemos tenido, es que la justicia no ha prevalecido y nos hacemos arreglos políticos y dejamos esa etapa de justicia escondida. Tenemos que ir buscándonos. Ahora, ¿qué podemos hacer ante una actitud beligerante, activa de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, una actitud en la OEA? Creo que sí es cierto que Nicaragua tiene el derecho soberano de hacer sus planteamientos y reivindicar su posición como país, pero también el gobierno de Nicaragua y nosotros los ciudadanos estamos obligados a cómo hacemos una mejora de calidad
en lo que son los temas muy importantes. Necesitamos ver la institucionalidad del país. Necesitamos ver qué cosas requerimos para procesos electorales más transparentes. Necesitamos reformas constitucionales para salir del Estado corporativo, que ya tuvo sus logros, y tenemos que dar el salto para un Estado social de derecho constitucional. Y fundamentalmente necesitamos una política de Estado, una política pública de defensa de los derechos humanos. Sí, porque no podemos. Indudablemente que me entristece cuando hay gente que anda aplaudiendo y anda alegre. O sea, nos debería dar tristeza que un decreto imperial, debería darnos tristeza, sea parte de una plataforma política de grupo. Pero también debería darle tristeza a la militancia del partido de gobierno y a los dirigentes del gobierno echarle toda la culpa a los Estados Unidos, sino que hacerse una reflexión y decir, bueno, ¿cómo componemos la agenda de los derechos humanos? ¿Cómo hablamos de pluralismo político? ¿Cómo planteamos un nuevo sistema económico? ¿Cómo no todos son golpistas? ¿Cómo no todos son terroristas? O sea, también hay que hacerse una reflexión hacia adentro. ¿Cómo buscamos acercarnos en una concertación de país? Eso contrarresta cualquier acuerdo internacional, querramos o no. ¿Cómo no todos son golpistas? ¿Cómo no todos son terroristas? ¿Reconocerías vos que hay golpistas y terroristas? Pero para eso están los debidos procesos. Porque yo no soy quien para decir que no haya ni que existen. Para eso están los debidos procesos. ¿Por qué dije al principio? Porque sí sé que hay policías que han muerto. Porque sí sé que hay simpatizantes del partido. Pero sí sé que también anduvieron para policías matando gente. Pero sí vi en los medios de comunicación cómo la policía se desproporcionó en su fuerza. Y no me van a decir, mi maestro y vos, que yo he estado contra la policía. Como académico he estado reconociendo los grandes logros que en su momento tuvo la policía y nuestras Fuerzas Armadas. Pero como académico me tengo la obligación de decir qué cosas veo que no están debidamente ubicadas en un contexto político y social del país. A mí, en lo particular, creo que esto debe hacernos reflexionar para no llegar a proporciones. Y no tenemos que cuestionar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas. No tenemos que cuestionar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los cuales somos país suscriptor como Estado. Pero han tenido una visión ¿verdad? Sesgada, por lo menos en la CIDA ha tenido una visión sesgada. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una política de derechos humanos demostrativa. Pero demostrativa no a la defensiva vacía, sino con aspectos concretos. ¿Qué ha hecho el Estado de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua y la bancada mayoritaria del partido de gobierno por quitar a dos ineptos que tiene la Procuraduría de Derechos Humanos? No ha hecho nada. Ni a favor ni en contra, pues. No ha hecho nada. ¿Qué ha hecho el presidente Ortega por mandarlo a pedirle a su partido que los desplace? Públicamente se lo hemos pedido. Entonces otros asumen los roles de defensores de derechos humanos. Los derechos humanos son para todos. Sí, totalmente. Para socialcristianos, para liberales, para sindinistas, para ateos, para creyentes, para todos son los derechos humanos. ¿Dónde está una procuraduría aquí con un presupuesto del país y no dice ni pigo? Seamos honestos también. Rebobinando un poquito el cassette, y como a mí me apasiona el tema de las relaciones internacionales y volvemos eso a ello si quiere. Decía el colega que en Rusia, ¿verdad?, en Siria, hay que entender un concepto que se denomina hegemón. Estas potencias llegan a ser hegemones cuando ellos tienen la capacidad y la emplean para salvar a un aliado. Y lo que está haciendo Rusia con Siria es eso, salvar a un aliado como hegemón, como potencia. Y bien que lo ha estado haciendo y no le ha permitido, ¿verdad?, a la política de los norteamericanos, de Arabia Saudita, de Israel, de hacer lo mismo que hicieron en Libia. Ellos crearon, todo el mundo sabe, a Al Qaeda, a todas estas organizaciones terroristas,
y ellos mismos la combaten porque ellos mismos se hacen su guerra. Y así como destruyeron a Libia, destruyeron a Siria. Y lo que está haciendo Rusia ahí es terminando en ese país con esos planes macabros de desestabilización, que no solo es Libia ni Siria, igual es Ucrania, igual ha sido Kirguistán, igual ha sido Serbia, en el Líbano lo intentaron, en Túnez, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que fijar bien en la terminología y en los conceptos porque pues, es fácil calificar la actitud, por ejemplo, de Rusia hacia Siria, cuando no fueron estos los que provocaron y continúan intentando el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, aquí lo que hay que hacer, yo te decía la vez pasada, además de ya ir cortándole el oxígeno a varias ONG golpistas, ¿verdad? Es ir cortando ese financiamiento extranjero que es norteamericano, de las mismas agencias norteamericanas que crearon, el NED, el IRI, el Instituto de los Demócratas, etcétera, la USAID, que es para hacer todo esto. Y eso se tiene que ir. Y para que nosotros tengamos un verdadero diálogo, la figura del yanqui, del norteamericano, tiene que estar fuera del juego. Porque ellos no te permiten eso. Stimson encontró una fórmula macabra de los nicaragüenses de hacer política en aquellas paralelas históricas. El conservador llegaba al poder, yo liberal lo buscaba como derrocar, y entonces aquel lo llamaba en ayuda, y ahí venían los yanquis, y nosotros le abríamos el espacio a la intervención. Hay que sacar del juego de la política nacional a los norteamericanos. Mientras vos no saques del juego al agresor histórico de este país, no va a ser, porque las mentalidades están parcializadas, y aquí hay una punta de lanza, la querramos o no, que está puesta y presta a hacerle el juego de control e influencia regional. ¿Ya? Diálogo, lo hemos hablado aquí, siempre es necesario, habrá que ver con quién. La aplicación de la ley y de la justicia tiene que haber. No podemos decir nosotros que la justicia completamente aquí es falsa. No podemos tampoco aquí decir hagámosle caso a lo que dice a la ONU o a la OEA o la CIDH, que aunque sabemos que juegan una política de doble rasero, solo porque estamos suscritos le vamos a obedecer. Eso no es política internacional, eso no es ningún tipo de acción soberana, ¿verdad? Ni de respuesta. Al contrario, porque tengo yo que escucharle a ellos las cifras que me dan cuando yo también tengo otras. Ellos tienen que ser respetuosos también del marco jurídico que existe. La Comisión de la Verdad y la Justicia acaba de transmitir, comunicar que nunca los visitaron. Ellos los llamaron, porque también son organizaciones que ha venido creando el imperio como palancas de poder para que todo el mundo le obedezca. Todos sabemos ya la política doble rasero de la OEA. Que ahí quiero acotar que la Comisión de la Verdad y la Justicia, los números de la Comisión de la Verdad y la Justicia no coinciden con los números presentados por el gobierno. Sí, claro. El gobierno habla de cerca de 200 personas y la Comisión de la Verdad y la Justicia habla de más de 200 personas fallecidas durante este conflicto. A mí me sigue preocupando el doble rasero y el doble discurso cuando sectores que se definen a favor de políticas imperialistas, cuando las quieren tener, las tienen, y cuando las quieren desechar, las desechan. ¿Por qué aplaudieron cuando la OEA aplicó la Carta Democrática con Venezuela cuando quitaron a Chávez? Y ahí aplaudieron a la OEA. Ahí no era un instrumento del imperio la OEA. ¿Por qué aplaudieron cuando la OEA impone su fuerza política y diplomática cuando condenan lo de Zelaya? Ahí no era el imperio norteamericano detrás. No, ¿por qué? Porque cuando ahora, si la CIDH dice, vamos a ver que Nicaragua está bien en derechos humanos. No, y ahí está la CIDH, vayan a verla. Por favor, seamos serios. Ahora te quiero decir, maestro, usted ya habló, mi querido y estimado colega. Yo quiero decir algo. ¿Por qué no cegamos? Y no estás hablando aquí con un derechoso, yo soy de izquierda.
Pero académicamente, ¿por qué le inclinamos? Cuando nos conviene la OEA, es un paladín. Cuando nos conviene y está contra nosotros, entonces no nos conviene y es un instrumento del imperio. Yo miré cómo Chávez estaba felicitando a la OEA y te cuento, quien le dijo hermano mío a Almagro fue Maduro y que lo puso. No, ahora, pero no vamos a hablar de Maduro, pues, ¿verdad? Y aprovecho para protestar públicamente una vez más las vulgaridades que viene a ser el canciller venezolano aquí a querer intervenir. Ese es un intermisionismo, el discurso que ha hecho en las plazas el canciller de Venezuela, que también los condenaría si ha sido un norteamericano de los Estados Unidos o cualquier mexicano lo que hizo el canciller aquí de Venezuela. Tal vez un día voy a tener la oportunidad para decírselo en su cara. Entonces, lo que te quiero decir es que no tengamos doble discurso. Ahora, yo creo que se puede cuestionar a la CIDH. Yo creo que se puede cuestionar al alto comisionado. Yo creo que se puede cuestionar a la Comisión Europea de Derechos Humanos, si es posible. Pero también tenés que discutir el dame que te doy con ellos. No es por casualidad eso. Pero en eso me parece a mí que no hay dame que te doy. Es decir, o decir las cosas como son, claro, o no las digas. Te voy a decir una cosa. Si nosotros estamos suscribimos como Estado y somos parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y somos parte del hemisférico en materia jurídica, señores, nosotros somos parte, pues, pero tenemos nuestra posición. Pero ustedes vengan y díganos. Sí, porque es que yo lo veo de esta manera. Que la aceptás. Pero decir, no entren. Porque es que este Fanor yo lo veo de esta manera. Yo te veo a vos con el botón aquí suelto, y entonces eso no me puede llevar a mí a ser categórico y decir, es un exhibicionista, Fanor. Porque es decir, que más o menos eso es lo que han venido haciendo. Es decir, ha habido eventos, porque ha habido eventos en Nicaragua, en donde ha muerto gente de una manera anómala. Atroz, todos los epítetos que querrás ponerle, que es la situación después del 18 de abril, pero vos no puedes ser categórico en todo lo que se ha dicho y además negar la otra parte de la historia, porque eso es lo que ha sucedido, que se ha negado la otra parte de la historia, solamente se ha contado una historia y además se ha mal contado y se ha dicho, es decir, con exageración, pues. Eso es lo que yo he visto hasta este momento. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Fanor Avendaño y con Manuel Espinosa Jarquín. Una tercera cosa que ha sucedido, y prácticamente eso fue como la catarata de eventos desde los Estados Unidos, fue las decisiones tomadas en el legislativo norteamericano acerca de la llamada NICA Act, que en su propósito define muy bien que es para presionar a Nicaragua para que adelante elecciones en el país, ¿no? Y mientras no lo haga, dice, hay que presionarlo desde el punto de vista económico, ¿no? Yo, por supuesto, estoy, y aquí he tenido yo economistas que opinan que las presiones económicas no resuelven los problemas políticos, y eso es lo que está intentando hacer Estados Unidos, querer resolver un problema político por una presión económica. Dicen que el que tiene el dinero pone la música, pero aquí estamos hablando de una cosa que tiene que ver con la soberanía del país, con la autodeterminación del país, y como bien decía Fanor, esto es un asunto que tenemos que resolver los nicaragüenses. Es decir, aquí, mientras tengamos, creo yo, la imposición de una solución puesta desde afuera, estamos fritos, porque nunca vamos a estar de acuerdo. Por lo menos habrá quienes estén excluidos de esa solución, y estos serán los que protesten más adelante. Ese parche más que solución. Algo que interesante dijo el colega es que el debate debe ser académico, ¿verdad? Claro, cuando sacas lo político, lo académico nos facilita más demostrar lo parcializado
lo sesgado que ha sido la actuación de estos organismos multilaterales, llámese OEA y sus subcomponentes, ¿verdad? Como CIDH, porque lo han demostrado. Ellos han tenido solo una lectura y han tenido un frente solo de ataque, ¿verdad? Ellos mismos han dado esa lectura. Y lo otro es, por ejemplo, la misma ONU ausente e incapaz, siempre, de impedir la barbarie global que hacen las potencias occidentales. Entonces, cuando uno académicamente ve cada actuación en cada situación internacional, no es difícil demostrar que a esto no hay que hacia esto no hay que tener un approach, un enfoque de chicheñol solo porque yo firmé, ¿verdad? Cada Estado, cada actor internacional tiene el deber de participar en el reordenamiento justo del sistema internacional y corregir las acciones y las conductas violentadoras del derecho internacional de cualquier país, por muy pequeño o por muy grande que sea. Con la NICAT, yo te decía, queremos nosotros entrar a una normalidad de país. Ya tuvimos, antes del 18 de abril, los años suficientes para demostrar que podíamos nosotros, los diferentes actores y sectores del país, caminar juntos y construir algo muy diferente a lo que habíamos nosotros vivido antes, inclusive las expectativas siempre de la oposición negativas, ¿verdad? Demostramos demasiado éxito en ese formato de visión de país. Pero te digo, hay una premisa: sacarlo fuera del juego a ellos. Mientras ellos te financien a todas estas organizaciones de derechos humanos, mientras te financien a todas estas ONG, mientras te financien a todos estos medios de comunicación, la visión y el plan de ataque va a ser solo en contra de los gobiernos. ¿Por qué? Porque todas estas ONG, yo te decía la vez pasada, fueron creados bajo una estrategia, una estratagema de que estos en determinado momento fueran el componente que ellos iban a financiar para hacer el contrapeso a los estados y así lesionar la soberanía, ¿verdad? Y así penetrar e intervenir. Porque te voy a explicar algo: en las relaciones internacionales, las potencias, en las clases de relaciones internacionales, y el maestro lo sabe, hay estudiosos que te dicen que hay países como los nuestros que no merecen ni siquiera pensar ni soñar en términos de soberanía. Entonces, pero aquí yo pregunto y pregunto a los dos, ¿tenemos los nicaragüenses la capacidad de resolver esto nosotros? Porque es decir, en la historia de Nicaragua hemos venido demostrando que necesitamos al menos un amigable componedor externo, ¿verdad? Porque no logramos ponernos de acuerdo. Somos egoístas, no sé si es por un asunto de egoísmo, si somos ciegos, si somos cerrados, no sé, pero necesitamos un amigable componedor. Y al final de cuentas son los intereses del amigable componedor los que terminan siendo priorizados y no los intereses de los nicaragüenses. Por lo menos eso es lo que se ha demostrado en la historia del país en los últimos 200 años. Quiero hacer una pregunta, aunque mi maestro y amigo no me la pueda responder. Sí, porque o no quiera, pues. Y quiero hacerla a nivel político. ¿Usted estaría de acuerdo que Venezuela no le siga apoyando al grupo del partido de gobierno con los fondos que le vienen? ¿Que se interrumpa la cooperación? No, cooperación es una cosa y el apoyo al partido de gobierno. ¿Estarías de acuerdo, sí o no? Porque entonces, ¿dónde salen tantas televisoras y tantos proyectos personales y tantos millones de dólares? Yo te pregunto, ¿estarías de acuerdo que se quitara o que por lo menos se transparentara? ¿Usted está diciendo que eso desestabiliza a otros países? No. Yo te lo estoy... Ven, dije que no me iba a responder. Esa ayuda, esa cooperación desestabiliza a otros países. Se desestabiliza como la asistencia norteamericana. Y yo te respondo por qué. Como la asistencia norteamericana se utiliza aquí, se emplea para desestabilizar. No, es que te voy a decir una cosa. Aquí políticamente todo el mundo está metiendo las manos. No pasa eso. Con la asistencia norteamericana y toda, no se usa para desestabilizar toda otro gobierno.
toda cooperación de un país a otro que sirva para desarrollar actitudes, capacidades, fomento, cultura política es buena. A mí me parece que cuando nosotros, Pero decir, aquellos los del sur, pero mira, nosotros los del sur, repetimos la cantaleta de los cheles del norte y nos dirigimos contra Cuba, contra Venezuela, contra Bolivia, contra Evo, les estamos facilitando a ellos el terreno, ¿verdad? Que eso es lo que siempre ellos han querido, porque al final habría que preguntarse, o yo le pregunto a usted, ¿cuál es el verdadero interés de los norteamericanos en atacar a Venezuela? ¿Cuál es el verdadero interés de los norteamericanos en atacarnos a nosotros? ¿Cuál es el verdadero interés de los norteamericanos en atacar a Cuba? ¿Es realmente por llevar la paz, la libertad, la justicia, el desarrollo? ¿O no hay algún interés geopolítico detrás? Existe y es evidente, pero también es evidente que estos países no prestan condiciones para ser cuestionados. Y no te hablo de todos, te hablo de la grave crisis venezolana que jamás voy a hacer, como su canciller que me amenazó con intervenir militarmente aquí. Pero el pueblo de Venezuela está totalmente sometido a un gobierno irresponsable. No voy a andar aquí ofendiendo a alguien, pero no te puedo decir lo mismo de Cuba. ¿Cómo voy a decirte lo mismo de Cuba con los niveles de educación, con los niveles de progreso, con los niveles de equiparamiento a su realidad sociopolítica? Yo no veo, porque voy bastante a Cuba, yo no veo un ministro en opulencia. Yo no veo un ministro escoltado con 3 vehículos. Yo no veo saturada toda la ciudad con carteles del presidente de Miguel Díaz-Canel. Ni 2 carteles de Miguel Díaz-Canel he visto en toda Cuba. Nunca he visto 10 carteles de Fidel en La Habana. Pero mira, no quiero meterme al tema Venezuela porque ahora solo me disculpo, por el maestro. Déjame terminar a mí también. Tenés que ser el equilibrio. Y ahora Bolivia. Los alcances del pueblo plurinacional de Bolivia. Los niveles de desarrollo que lleva Bolivia. Los niveles de capacidades y gestión municipal de Bolivia. ¿Cómo voy a estar contra Bolivia? Es más, en la página web de la presidencia de Bolivia... ¿Cuándo fue que sacaron al embajador de Estados Unidos de Bolivia? Nos estamos metiendo... ¿Sabe cuántos años los bolivianos sacaron al embajador de Bolivia? Estoy hablando de que no ataco a las agencias. A ver, nos estamos metiendo a un terreno que está aparte de la pregunta que hiciste, Fanor. Que si... estaría de acuerdo con que la cooperación venezolana o el financiamiento, decías vos, venezolano al partido de gobierno sea suspendido. Sí. Esa era tu pregunta. No sé al partido de gobierno. No sé si la tenés respondido o no. Para nada, yo sabía que no me lo iba a responder. Ok, vuelvo entonces yo a mi pregunta original. ¿Podemos los nicaragüenses ponernos de acuerdo para resolver las crisis? ¿Tenemos realmente capacidad? Es sencillo, mira. Él solo se responde la pregunta y él tiene la respuesta. El imperialismo global, y él sabe, de sus frentes de ataque, son los oligopolios mediáticos, que contaminan a todo el globo con la mentira y le esparcen fácilmente. La importancia de que la izquierda, usted dice que es de izquierda, ¿verdad? Yo lo creo. Que la izquierda tenga sus propios medios de comunicación que contrarresten a todos estos medios mentirosos que hemos visto, sobre todo ahorita en abril, es muy importante, muy importante. Usted no puede entregarle a la burguesía, al capital privado, el control sobre estos medios, porque esta es la guerra, ¿verdad? Actual, la guerra moderna. Si para ganar ahora batallas no se necesitan tanques ni soldados, se necesitan redes sociales, se necesita una computadora, una televisión, un programa de televisión, y trasladar lo que vos querrás. Entonces eso es de importancia, tenerla en las manos. Ni siquiera tenemos nosotros que negarnos a eso, al contrario, tenemos que tener más, inclusive tenemos que tener hasta el control nosotros para que ellos, los mentirosos, no contaminen a nuestra sociedad y a nuestros pueblos. Porque si no, entonces vamos a andar creyendo todas las mentiras que del imperio vienen para acá. Pero ahí en el caso de los medios de comunicación, a mí me parece que nos metemos a un rollo en el cual yo he opinado varias veces,
La utilización de los medios de comunicación como medios de propaganda, y eso lo he dicho yo desde hace muchos años, por lo menos 20 años tengo de opinar este tema. Los políticos han ocupado los medios de comunicación como medios de propaganda. Cuando los medios de comunicación son medios de comunicación, la propaganda es una pequeña parte de los medios de comunicación nada más. Pero aquí se han ocupado como medios de propaganda y se han utilizado, se han manipulado como medios de propaganda, lo que a mí me parece un tremendo error. No se han ocupado los medios de comunicación. Y creo que hay una política de estupidización de la población a través de los medios de comunicación con los formatos que hay. Pero eso nos aparta totalmente de mi pregunta. ¿Podemos los nicaragüenses resolver nosotros nuestros problemas, ponernos de acuerdo nosotros los nicaragüenses para la solución de nuestros problemas? Claro que sí, hombre, claro que sí. Nosotros ya lo hemos demostrado en la historia. Este gobierno, el Frente Sandinista todavía, es el que más ha demostrado, además de reconciliación, de apertura. Por ejemplo, en tu partido hay políticos que estuvieron en el directorio de la Resistencia. Sí. Ahora ellos ni sabes a veces de qué lado están. No solo hablo de los de su partido, sino de los otros que también fueron contra. Y ahora hemos llegado a un nivel donde hablamos a todos los niveles. Yo te he dicho aquí, yo tengo conocidos, amigos que estuvieron en alto nivel de la contrarrevolución y hablamos y nos llamamos a instancias radios, mira cómo miras esto, mira lo otro, dónde están los yanquis, aquí, abiertamente. Eso se puede hacer, ¿no? Pero yo insisto, ¿por qué Bolivia? ¿Hace cuántos años Bolivia expulsó al último embajador norteamericano de ahí? ¿Por qué cortaron a estas agencias de financiamiento? Mira la prosperidad de Bolivia. Hace 11 años. Fuera del juego. Nada de intervencionismo. Hay prosperidad. Así de sencillo. Lo que pasa es que nos cuesta a nosotros sacarnos este cassette. Nosotros lo sacamos un rato, por siempre, ¿verdad? Fuera del juego, y vas a ver va a haber mayor prosperidad. Y usted hablaba también del factor chino que está viniendo aquí y toda América Latina. ¿Por qué toda América Latina le está abriendo las puertas a China? Está viendo una política, ahorita en el G20 se está viendo, lo más que se habla de las políticas equívocas, comerciales, aislacionistas de la presente administración Trump. Todo un egoísmo ilustrado, expresado a su máxima potencia global, ¿verdad? Donde solo ellos quieren sobrevivir, America First, ¿verdad? Y el resto, quién sabe. Entonces igual nosotros también tenemos que pensar así. Hablemos entre nosotros para que Nicaragua First. Yo quisiera que eso, el diálogo contra nosotros, estoy totalmente de acuerdo, maestro. Lo que sí creo es que la izquierda, que no es ultraizquierda, la que se llaman izquierda, como el foro de Sao Paulo, el cual yo lo visité en una última reunión que tuve acá, no me dejaron ni exponer porque yo les dije, si quieren que yo hable, voy a decir que haya revisión integral. Yo considero que usted es un académico y un hombre honesto, y lo voy a sostener siempre, en tanto siga conociendo cómo usted está actuando. Pero yo no le puedo decir que la izquierda aquí no está llena, la mal llamada izquierda, de corrupción. Una corrupción que ha totalmente distorsionado las metas de la izquierda. Montones de ministros en esos países con unos actos de corrupción desproporcionada. Esa corrupción no está en Bolivia, no es porque esté o no un embajador gringo. La corrupción galopante que lo dicen ellos mismos y lo han juzgado ellos mismos, los venezolanos. Son millonadas de millonadas en nombre de un pueblo y de una revolución. Yo quisiera que un ministro venezolano se llegara a pasar un día a una calle de La Habana y vea cómo va en un Lada un ministro de La Habana. Con mis críticas que pueda tener a Cuba. Y por eso siempre digo, me opongo al bloqueo del heroico pueblo de Cuba. Yo quisiera que vayan a ver cómo maneja y con qué integridad, aunque hay sus casos que ha habido, Evo Morales. Y recuerde que pueda perder las elecciones en el democrático Evo si se reelige. Ojalá no se reelija, porque las reelecciones están pasando de moda en América Latina. Ojalá no se reelija para que deje el proyecto. Pero la izquierda tiene que revisarse. Vea la corrupción, aunque hizo grandes logros el gobierno de Lula,
Pero vea la corrupción con esa gran compañía, vea la corrupción que se dio con la Cristina Kirchner. Y no te voy a decir que voy a inventar. Sí, investigué las facturas de $60,000 para comprarse zapatos y perfumes en un día. Y no me vas a decir que ella era millonaria, la Cristina Kirchner. No me vas a decir que ella eran millonarias las hijas de Chávez, gastándose el dinero en París. Nosotros sí podemos evidenciar. Ahora hablamos de medios de comunicación. Me parece que tenés razón. Ahí sí te doy razón. Hay que contrarrestar los medios de comunicación imperialistas, pero no se contrarrestan mentiras con mentiras. Y no hay autocrítica en la izquierda. No hay autocrítica aquí en Nicaragua, como izquierda en algunos partidos, no hay autocrítica en los países que están perdiendo el poder en Argentina, no hay autocrítica en Brasil, sino que todo es culpa del imperio. Pero nosotros somos los angelitos inmaculados que el imperio está detrás de nosotros. Nos queda un minuto, 30 segundos para cada uno. ¿Podemos o no los nicaragüenses ponernos de acuerdo sin ningún tipo de injerencia en que si vamos a hacer esta nación como nosotros queremos, o vamos a hacer una nación, y nos ponemos todos de acuerdo, sumisa a? 30 segundos cada uno. Estamos totalmente de acuerdo que la solución somos todos. Y estamos totalmente de acuerdo que el gobierno del presidente Ortega, si quiere haber cambios, tienen que ser cambios constitucionales. No puede haber gobiernos fácticos, no puede haber fuerzas de represión, inclusive nacionales e internacionales. Y yo sí creo también que en los próximos días el presidente Ortega o semanas podrá hacer anuncio de buscar una línea de entendimiento entre los nicaragüenses. Sí creo que puede darse esa oportunidad. Igual, yo creo que entre nosotros podemos y debemos de siempre estar hablando sobre el futuro, ¿verdad? Sobre nuestro futuro, nuestro desarrollo, sin permitirle al golpismo violentar la Constitución, ¿verdad? Y sin permitirle más espacio a los agresores internacionales que financian a los golpistas. Así de sencillo. Cambio de actitud de nuestros políticos golpistas, habrá diálogo. Sacamos fuera del juego a los agresores internacionales, habrá diálogo. Ok, quiero agradecerles a los dos que han estado con nosotros en el programa en esta ocasión. Manuel Espinosa Jarquín, Manuel Salvador Espinosa Jarquín. Pero tenemos que continuar. Cuba, Venezuela. Sí, hay otros temas. Aquí han salido otros temas. Fanor Avendaño, muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para